Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que hayan podido descansar. Eh, Continuamos con el capítulo vinculado a Europa a fines de la Edad Media, ¿sí? Les recuerdo que ya estamos con el libro correspondiente a segundo, ¿sí? Eh, en este capítulo trabajamos sobre lo que era el feudalismo, ¿sí? Sobre lo que era la Europa feudal. Acá teníamos un mapa que nos marcaba la segunda oleada de invasiones. La primera es la que vimos con la caída del imperio, ¿sí? Después vimos, bueno, esto de qué era el feudalismo, era un sistema económico y social, del cual se desprendía también una forma de organización política. Explicamos lo que era el feudalismo desde distintos aspectos, desde lo político, hicimos como una introducción, el feudalismo, hicimos como una introducción, y después nos ingresamos a lo que es el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto social del sistema feudal, ¿sí? Una sociedad dividida en estamentos, bueno, todo lo que ahí fuimos explicando. Continuamos, ¿sí? Entonces con el capítulo, acá ingresamos en otro subtítulo, más bien sería como este, ¿sí? Ya ingresamos en otro título así, por eso lo vamos a marcar de la misma manera, ¿sí? Cuyo título va a ser, ahí lo vamos a escribir, ¿sí? Este va a ser el título. Acá hay bastante más agregado, por las dudas aclaro, por eso le digo la idea de todo esto que voy escribiendo acá, ustedes vayan armando la carpeta, ¿no? Lo que siempre les decimos. Entonces ya tenemos, bueno, un título, después tenemos ya un subtítulo, ¿sí? Esto para que se organicen la carpeta. Este no está en el libro, no es que esto está en el libro, esto es como un agregado, por eso tienen que ver el video, tomar apuntes y lo complementan con el libro, pero hay algunas cosas que en el libro no están y las estamos agregando. Por ejemplo esto, la Europa feudal, entonces ahí tengo un primer subtítulo, ¿sí? Un segundo subtítulo que sería este, ¿sí? Todo lo que ustedes tienen acá sería como una explicación del subtítulo que marqué antes arriba, ¿sí? Es decir, de este, ¿sí? Explicamos todo eso, y ahí llegamos al otro subtítulo, que ahora sí vamos como a seguir el libro, ¿sí? Como en forma sucesiva, que serían más y mejores cosechas para Europa Occidental. Siempre estamos hablando del capítulo vinculado a Europa a fines de la Edad Media, ¿sí? Que sería este título. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Entonces, a partir de ahora hasta que termine el capítulo voy a seguir el capítulo del libro, ¿sí? Más sin agregar tanto, digamos. De hecho, ahí cuando arranqué yo dije, bueno, esto no está en el libro y lo agregué, ¿sí? Ahora seguimos como bien marcadamente el capítulo, ¿está bien? Más y mejores cosechas para Europa Occidental. Lo último, perdón, antes así ya nos metemos con el capítulo, es obviamente cuando termine el capítulo, no antes, cuando termine, no sé si antes, vamos a ver, pero seguramente cuando estén más cerca de terminar el capítulo es que ahí va a estar el otro trabajo, ¿sí? Muchos en su momento me preguntaron, bueno, ¿cómo hacemos? Porque me gustaría mejorar la nota, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer de esta manera, ¿no? Vamos a terminar el capítulo, como no quiero dar un trabajo ahora porque no tiene sentido, ¿sí? Tendría que ser un trabajo que pueda integrar todo el capítulo, ¿sí? O sea, cuando terminamos el capítulo va a haber otro trabajo y ahí van a tener la posibilidad, los que tuvieron buena calificación, de mantenerla, ¿sí? Y los que quieren mejorar su calificación, poder mejorarla, ¿sí? Cuando vamos a terminar el capítulo, ahí se va a alargar el trabajo. Por eso sí les digo que vayan armando la carpeta, ¿no? Así cuando yo doy el trabajo, ya tienen todo preparado, trabajan con el libro y con la carpeta que ustedes armaron y pueden, digamos, organizar, presentar un buen trabajo práctico, ¿sí? Entonces les digo, por favor, que vayan siguiendo las clases y tomando apuntes y preguntando lo que no entiendan, ¿sí? Allá también en el foro pregunto lo que no entiendo, ¿está bien?
Así cuando yo doy el trabajo práctico, ya el tema lo tengo claro, ¿sí? Bien. Entonces, más y mejores cosechas para Europa Occidental, ¿sí? Les recuerdo, por las dudas, el que está perdido, ¿sí? Oriente y Occidente, ese concepto, ¿sí? Es como en en cualquier espacio, digamos, que yo quiera analizar. Ahora pues digo Europa, entonces estoy Europa, pero puede ser, no sé, Asia, ¿sí? O, sí, sí, o la parte oriental y occidental de África, depende de lo que yo quiera analizar, ¿sí? Acá como estoy hablando de Europa, vamos a decir Europa oriental y occidental. Por las dudas lo aclaro, es como, fíjense, como si ustedes acá tendrían una línea, ¿sí? Digamos así, siempre a la mitad, supongamos que esto es la mitad, ¿sí? Esto es siempre a la mitad, entonces, esto ahora es Europa, pero puede ser África, puede ser Asia, ¿sí? No, no importa el lugar, ¿sí? Lo que yo siempre voy a tener es una línea en la mitad, una línea en la mitad, ¿sí? Y obviamente una línea vertical, ¿no? Una línea vertical, una vertical, y me divide Occidente y Oriente. ¿Sí? Siempre lo que yo tengo de este lado va a ser Oriente y lo que tengo de este lado va a ser Occidente. ¿Sí? Si esto fuera África, bueno, lo mismo. ¿Sí? Si esto fuera África, yo voy a tener Oriente y Occidente. ¿Sí? Digo esto en realidad como más en sentido práctico para que ustedes se organicen en un mapa. ¿Sí? La definición geográfica sería otra en realidad, ¿sí? Pero digo esto para, por lo menos como lo vamos a trabajar nosotros, con esta explicación me sirve, ¿sí? No lo quiero complicar más, en realidad la división de Oriente y Occidente remite a otras cuestiones, ¿sí? Como que está vinculado a otras cuestiones, seguramente en geografía lo vieron o lo van a ver, ¿sí? Pero yo no lo quiero hacer tan complicado, digamos, a mí con esta explicación, con esta forma de entenderlo, a mí me sirve, ¿sí? Para lo que vamos a ver nosotros en historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esto fuera África, ¿cómo sé que es Europa, África Oriental y Occidental? Trazo una línea al medio, ¿sí? Y divido. Siempre del lado, de este lado, siempre de este lado va a estar Occidente y de este lado Oriente, ¿sí? Esa sería como la idea. Entonces, ¿por qué explico esto Oriente y Occidente? Porque fíjense que el título es Más y mejores cosechas para Europa Oriental. Perdón, para Europa Occidental. Perdón, me equivoqué yo. Para Europa Occidental. Entonces nos vamos a meter, como dijimos, teniendo en cuenta la línea de antes, en Europa Occidental, es decir, en esta parte. De hecho, ¿se acuerdan que la cristiandad ya estaba dividida? Era la iglesia de Oriente, o el Imperio Romano, por ejemplo. ¿Se acuerdan que decíamos Imperio Romano de Oriente y de Occidente? ¿Sí? Ahí volvemos, digo esto para que... ¿Se acuerdan que habíamos dicho el Imperio Romano? ¿Sí? Está el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Fíjense que Oriente está para este lado y Occidente está para este lado. ¿Sí? Entonces, bien. Nosotros nos vamos a meter en Europa Occidental. ¿Y cuál es lo que vamos a analizar? Esta idea que hay más y mejores cosechas. Lo que tenemos entonces es una expansión de la economía. Expansión de la economía, ¿sí? Lo cual es algo favorable, ¿no? Una expansión sería como que la economía crece, lo cual es algo muy bueno, digamos, ¿no? Esto se busca hasta el día de hoy. Una de las funciones que muchas veces los gobiernos tienen, ya sea el gobierno de Argentina, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Ecuador, el gobierno de China, el gobierno de Rusia, el gobierno de Alemania o el de Estados Unidos, hoy, ¿qué es lo que buscan? Que su economía se expanda, con lo cual es algo muy bueno, ¿sí? Es como un objetivo que buscan los gobiernos. A veces lo logran y a veces no, obviamente, es como un ideal, ¿no?
Entonces, esa expansión de la economía, ¿sí? Por las dudas, aclaro, estamos hablando del siglo, nosotros hablamos, ¿se acuerdan? Por lo que vayan ubicándose, 476 es la caída del Imperio Romano, digamos, de la caída del Imperio Romano de Occidente, ahí hablamos 400, 600, 700, 800, 900, donde ya se acuerdan Carlomagno y esta idea de volver a unificar todo en Occidente, ¿sí? Entonces estamos en el 900 después de Cristo y ahí medio que retomamos a partir de este momento, ¿sí? Esa expansión económica se va a dar entonces en el siglo XI. Estamos hablando del siglo XI, siglo XII, y siglo XIII. ¿Sí? Estamos hablando de ese momento. Siglo XI, XII y XIII. ¿Sí? Gran parte de lo que tiene que ver con el capítulo, es decir, todos los títulos que vamos a ver, los subtítulos, desde acá hasta el final, tiene que ver más o menos con este momento. ¿Sí? Siglo XI, XII y XIII. ¿Sí? Después vamos a decir dónde, pero generalmente es en Europa Occidental. Entonces, en Europa Occidental, en este momento, se da una expansión de la economía. Esa expansión de la economía, ¿sí? Se basaba, ¿sí? Decir que se basaba en el crecimiento, ¿sí? En el crecimiento de la actividad económica primaria, ¿sí? Se basaba en el crecimiento de la actividad económica primaria. Y es como decir, bueno, ¿qué es esa actividad económica primaria? Más precisamente tiene que ver con la agricultura. ¿Sí? La agricultura. Es decir, que yo tengo una expansión de la economía. ¿Por qué? Porque se basa, ¿por qué no? Está mal, se basa en la actividad primaria. Es como digo, bueno, tu economía le va bien. ¿Por qué le va bien? Y bueno, porque produzco muchas, no sé, vacunas y barbijos y alcohol. Bueno, entonces, si justo tu economía se basaba en eso, en producir mucho de eso, bueno, ahora le va a ir bien. Ahora, si tu economía se basaba en el turismo, le va a ir mal ahora, porque tu actividad principal, por ejemplo, pasa con la hora en la Argentina o en otras partes del mundo, ¿sí? No sé, en Ibiza, en España, en Ibiza, que es un lugar donde hay playas, ¿sí? Bueno, le está yendo mal porque nadie puede hacer turismo ahora. O en Argentina, Mar del Plata, ¿sí? No está yendo bien. ¿Por qué? Bueno, pues nadie puede ir a Mar del Plata, ¿sí? O a Bariloche, ¿sí? Ahora, después de la vacación de invierno, bueno, recibían mucho turismo Bariloche. Bueno, ahora le está yendo mal, porque tu actividad principal, ¿cuál es? El turismo. Bueno, y el turismo ahora no se puede llevar a cabo. Entonces, la economía se basa en alguna actividad. No es que decir que es lo único que hay, pero tiene como una principal, ¿sí? Bariloche lo único que es, no es que es solo turismo, pero es la principal, ¿sí? Bueno, esa expansión de la economía se basa en una actividad principal, que es hay un crecimiento de la actividad primaria. ¿Qué es la actividad primaria? Es la agricultura, ¿sí? Tal vez también esto lo vean en geografía, esto que, bueno, la economía se basa en la actividad primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Bueno, hay un crecimiento de la actividad primaria precisamente de la agricultura, ¿sí? Entonces ya sabemos dónde, ya sabemos en qué momento y que hay una expansión de la economía que está sustentada en el crecimiento de la actividad primaria, es decir, de la agricultura, más precisamente de la agricultura. ¿Sí? Bien, vamos a analizar entonces las causas. ¿Sí? Las causas. Es decir, causas. Vamos a poner como un ítem, ¿sí? Causas. ¿Sí?
La primera causa tiene que ver con el crecimiento, ahora las vamos a explicar, ¿sí? Con el crecimiento de la población, ¿sí? De la mano del crecimiento de la población se da una mayor cantidad de mano de obra disponible, ¿sí? Hay una mayor cantidad de... y en tercer lugar, ¿sí? Hay un crecimiento de las exigencias señoriales. Es decir, ¿por qué sucede que crece la agricultura? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, porque hay un crecimiento de la población. Piensen que si hay más crecimiento de la población, por ejemplo, hay más cantidad de gente que necesita comer y, digamos, necesita alimentarse. ¿Sí? Hay una mayor necesidad de alimentación. ¿Sí? Bueno, eso hace entonces que la agricultura crezca. Por otro lado, al haber más población también hay mayor cantidad de mano de obra. Si hay más mano de obra o más gente para trabajar, ¿sí? Les recuerdo que los trabajadores sobre todo eran del tercer estamento, de ese tercer grupo, ¿sí? Porque los que trabajaban, fíjense acá, tercer estado, trabajar y producir, ¿sí? Bueno, como hay más cantidad, crece la agricultura. Y en segundo lugar, por el crecimiento de las exigencias señoriales. Si se acuerdan que el estamento principal o el más poderoso era la nobleza, que le cobraba impuestos al tercer estado. ¿Sí? Digamos, le tenía que... el tercer estado vivía en los feudos, que era propiedad del señor, como en sus tierras, y por vivir ahí le tenía que pagar impuestos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que esos señores comenzaron a exigir mayor cantidad de impuestos, ¿sí? Muchos de esos pagos de impuestos eran en producción. ¿Se acuerdan que esto decíamos? Bueno, ¿cómo pagaba el impuesto un campesino? Lo pagaba en algunas oportunidades con una parte de su cosecha, ¿sí? O el señor decía, mira, vos tenés que producir tanto que va a ser para mí. Entonces, si yo te digo, antes producías 50 toneladas de trigo y eso me lo tenías que dar por semana, a mí que era el señor, ¿sí? Vos eras un campesino, cosechaba y 50 toneladas me las dabas a mí. Después, si vos producías 60, fantástico, vos te quedabas con 10 y me dabas a mí las 50, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que creció las exigencias señoriales, es decir, que yo te pasaba a decir, no, mira, 50 no me interesa más, ahora a mí me tenés que dar 70. 70 toneladas de trigo. Vos estás viviendo en mi feudo, ¿sí? Entonces vos me tenés que dar 70 toneladas de trigo. Les recuerdo que el campesino, sobre todo el ciervo en realidad, el ciervo que estaba unido a la tierra no se podía ir, así que no es que el tipo dice, no me gusta, me voy. No, se tenía que quedar ahí y le haga hacer lo que le decía el señor. Entonces, si antes pagaba 50 toneladas de trigo, ahora va a pagar 70. Ahí creció la exigencia del señor. ¿Sí? Porque antes vos me tenías que dar 50 y ahora me tenés que dar 70 toneladas de trigo, ¿sí? Y les recuerdo que el ciervo no se podía ir del feudo, ¿sí? Lo tenía que cumplir, ¿sí? Tenía que quedarse y cumplir con esa exigencia. Entonces, como crecieron las exigencias señoriales, es decir, que estoy exigiendo más, crece la agricultura, porque antes se producían X cantidad de toneladas de trigo y ahora se van a producir más. Antes yo producía 50 y ahora voy a tener que producir 70. Esto para el señor, después yo tenía que producir para mi familia, porque si no, ¿qué íbamos a comer? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, dijimos crecimiento de la población, crecimiento de la mano de obra disponible y un crecimiento de las exigencias señoriales. Este tema llevó también, ¿sí?, seguimos con el tema de esta expansión de la economía, ¿sí? Vamos a ver sus características. ¿Sí? Sus características. Las características tenían que ver entonces con incorporación de nuevas tierras. De nuevas tierras, ¿sí?
Es decir, había tierras que antes no estaban puestas en producción y que ahora sí. Piensen que la población de Europa era bastante reducida en ese momento, entonces había muchas zonas que para nosotros son medio raro, ¿no? Porque, digamos, uno sale a la calle y al lado tiene una casa, atrás tiene una casa, un vecino, y capaz caminamos muchas cuadras y que vemos casa, 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 negocio, casa. Eso no era así en Europa en ese momento, ¿sí? Si había zonas que eran como terrenos donde estaban ahí, digamos, como bosques y a veces con pantanos, digamos, como árboles, como, pero nadie les daba importancia, estaban ahí las tierras, ¿sí? Que podían tener un dueño, a veces eran de un señor, pero estaban ahí sin producir, digamos, todas como abandonadas serían, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, muchas de esas tierras abandonadas comenzaron a incorporarse a la producción. Dijeron, bueno, pará, vamos a ponerla en producción, ¿sí? Vamos a ocuparnos de esta tierra que estaba abandonada. A veces tenía un dueño, ¿sí? Pero es como que las dejaba tiradas ahí y el dueño dice, no, pará, vamos a ponerlas en producción, ¿sí? Entonces ahí se incorporan nuevas tierras, ¿sí? Este proceso estaba vinculado a lo que se denominaban las roturaciones. Las roturaciones era esto como de esto que decíamos de como acondicionar la tierra, ¿no? Porque era un pantano, capaz había mucha agua, había que secarlo, había que tirar árboles, bueno, era como y arar la tierra, ¿no? Como prepararla para cosechar. Bueno, entonces se incorporaron nuevas tierras a través de las roturaciones, ¿sí? Que significa esto como de preparar la tierra para cosechar. Otra característica tiene que ver con los adelantos tecnológicos, ¿sí? Con los adelantos tecnológicos, ¿sí? Adelantos tecnológicos, ¿sí? Este tema de los adelantos tecnológicos, es decir, hubo un crecimiento de un desarrollo, en realidad no un crecimiento, hubo desarrollo de tecnologías, ¿sí? Que hicieron posible que aumentara la producción agrícola, ¿sí? El libro menciona varios, ¿sí? Obviamente la idea también es que vayan leyendo el capítulo, ¿no? Obviamente, no solo armando la carpeta, sino que lo leen. No hace falta que lean todo, con que lean la hoja que vamos trabajando a medida que yo los voy viendo en el video, fantástico, ¿sí? Entonces, adelantos tecnológicos. ¿Qué significa esto? Bueno, que hubo mejoras tecnológicas que favorecieron a la producción de la agricultura, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? El libro menciona varios, yo voy a mencionar solo uno, ¿sí? Tiene que ver con la difusión de la herradura. ¿Sí? La herradura, que es la que, digamos, por ejemplo, que permitía que el caballo, ¿sí? Pudiera moverse o pudiera transitar, en realidad, terrenos pedregosos, ¿sí? O rocosos, ¿sí? En esto que decíamos, que había tierras abandonadas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, había tierras tal vez que el terreno era rocoso o de difícil tránsito, ¿sí? Porque piensen que eran tierras que estaban abandonadas. Bueno, ahí había que entrar, por ejemplo, con un caballo que ayudaba a esta cuestión de acondicionar la tierra para poder producir, ¿sí? Pero había que entrar con un caballo. No es que el caballo obviamente puede entrar sin la herradura, pero se le dificultaba mucho moverse, ¿sí? Circular en ese tipo de, transitar ese tipo de terrenos. Entonces ahí, ¿cuál fue un adelanto tecnológico? Ponerle una herradura de metal, ¿sí? Para que el animal pudiera transitar en esos terrenos, ¿sí? Además de innovaciones tecnológicas, hubo también innovaciones técnicas, ¿sí? Una de las más importantes tenía que ver con la utilización del suelo. Fíjense, es decir, cómo utilizar el suelo. Fíjense que acá capaz, no es que se cree, digamos que si... Por eso acá lo separamos. ¿Por qué? Porque el adelanto tecnológico tiene que ver con un problema y un artefacto, ¿sí? Que me permita resolver ese problema.
¿Sí? ¿Sí? Es decir, ahí hay un adelanto tecnológico, ¿sí? Que a mí me resuelve una dificultad. La cuestión técnica tiene que ver con, tal vez, no es necesario que se cree algo, que se invente algo, pero no es necesario, no digo que no, pero no es necesario, indispensable, pero sería como una mejora en la organización, ¿sí? Ahora vamos a un ejemplo concreto y va a salir, ¿sí? Ustedes ahí lo van a ver claramente. Pero tiene que ver no necesariamente con que yo invente algo, sino con que con los mismos recursos que tengo lo organizo de manera diferente y obtengo una mejora. Obtengo una mejora a partir, no necesariamente de crear algo, pero de organizar lo que tengo de otra forma. La innovación técnica lo que tuvo que ver es con lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Esto decía, bueno, con lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? El suelo. ¿Sí? El suelo para producir la agricultura. Bien. ¿Qué sucedía? ¿Sí? Acá en este gráfico se ve bastante claro. ¿Sí? Fíjense que antes la tierra en barbecho es esto que decíamos de tierra que podía estar abandonada, ¿sí? Es como esa tierra abandonada, que a veces estaba abandonada durante siglos y a veces, por ejemplo, yo tengo esta tierra y esta tierra, ¿sí? Entonces, acá lo que dije es, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? El suelo. Bueno, acá tengo suelo, acá tengo suelo. Acá tengo suelo, acá tengo suelo, acá tengo suelo. ¿Sí? Bien. Vamos por este gráfico, me parece que va a ser más claro. ¿Sí? Suelo, suelo, suelo. Yo acá no inventé nada, no es que invento algo, ¿sí? Se inventaron muchas cosas, pero esos serían adelantos tecnológicos. Yo mencioné uno que es la de la herradura, fíjense en el libro que vamos a mencionar más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta en ese momento? ¿Qué ellos dijeron? Hay un dato que ellos sabían, que es que si vos producís, por ejemplo, acá, ¿sí? Acá. Vos producís este año trigo, el año que viene acá mismo en uno producís trigo, y el año que viene, es decir, en 3 años, el tercer año, en este mismo lugar, sin moverte, producís trigo. ¿Cuál es el problema? Que la tierra como que se agota. Eso ya se sabía. Como que producir siempre lo mismo en una tierra como que absorbes todos digamos, se van consumiendo los nutrientes de la tierra y esa tierra que vos necesitas, porque vos no vas a vivir 3 años, vos vas a vivir mucho más, ¿sí? Se va a agotar y va a dejar de producir. Entonces, ¿qué es lo que ellos sabían? Que había que hacer rotar la tierra, que en realidad lo que hacían era hacerla descansar, ¿no? Entonces decía, bueno, por eso dice, año 1 produzco acá trigo. ¿Cómo se hacía antes? ¿Sí? El año 2, fíjense, año 2, fíjense, este que sería este. Acá hay barbecho, es decir, yo acá no producía nada, la dejaba. Y producía al lado. ¿Sí? Fíjense, este es este y este es este. 2 es 1 y 1 es 2, ¿sí? Entonces, en el año 1 yo acá producía trigo y al año siguiente, en esta misma tierra, yo la dejaba, no producía nada. ¿Sí? Y al lado producía en el año 2 trigo, que es la que acá no había producido nada. ¿Sí? Ahora, acá tengo la mitad de la tierra que no produjo. Fíjense, 1 y 2. La mitad no produjo nada y en el año 2 la mitad no produjo nada. Pues tengo 1 y 2, esta es la mitad, ¿sí? No produjo nada. Entonces los niveles de producción eran bajos. ¿Sí? Porque fíjense, en el año 1 de estas 2 partes de tierra solo produje en la mitad. ¿Sí? Como que ustedes tengan, no sé, ustedes son dueños del 1 y 2, ustedes son dueños y producen solo en la mitad. El año que viene es lo mismo. Ustedes siguen siendo dueños, ustedes eran los señores. Ustedes son propietarios de esto,
y solo producen acá. Repito, ¿por qué el tipo no produce también acá? Por lo que dijimos antes, si todos los años producen en los dos, agotas la tierra. Hasta que ahora ellos se dieron cuenta que si organizaban la tierra de otra manera, podían elevar la producción y no agotar la tierra. Elevar la producción, que es algo que vos querés, elevar la producción y no agotar la tierra. Porque también si esto que decía, bueno, si yo produzco en el año 1, produzco en las dos, y en el año 2 produzco en los dos, fantástico, porque produje en 1 y 2, y en el año 2 produje en 1 y en 2, pero el tercer año se va a agotar la tierra y no voy a poder producir en ninguna. Ahora, los tipos dicen, mirá, tenemos una manera de elevar la producción y que la tierra no se agote. ¿Sí? No agotar la tierra. ¿Cómo se llamó eso? Rotación trienal. ¿Sí? Rotación trienal. ¿Qué significaba la rotación trienal? ¿Sí? Significaba, ¿sí? Año 1, año 2 y año 3, ¿sí? Y tengo, ustedes son dueños de esto, esto y esto. Entonces, fíjense, 1, 2 y 3. Entonces, el primer año en una parte producen trigo. El segundo año producen, perdón, no, el segundo año no. Al lado producen otro cereal, ¿sí? Que es avena. Y la tercera es la que dejan libre, que para que descanse. Entonces, fíjense, ustedes acá dejaban libre la mitad. Acá están dejando libre, sí, pero están dejando menos de la mitad. ¿Sí? Porque 3 sería 1,5 la mitad, ¿sí? Y ustedes están produciendo en 1 y en 2. Y solo están dejando libre 3. Entonces, vamos al siguiente año. ¿Qué es lo que hacen? Producen, dividen la tierra no en 2, sino que la dividen en 3. Acá está dividida en 2. Ustedes dividen en 3 y dicen, una parte la vamos a dejar libre, pero es diferente a esta. Así, esta descansa. La que antes producía avena, ahora va a descansar. Donde produzco trigo, no voy a volver a producir trigo, porque si no agoto la tierra, voy a producir otra cosa, ¿sí? Que va a ser avena. Y en 1, ¿sí? Que era esta, que antes había descansado, ahora va a producir trigo. Y en el año 3, esta tierra que antes había producido trigo, que había producido avena, ahora descansa, ¿sí? Esta que antes había descansado, ahora va a producir trigo, que antes había producido avena. Y esta porción de tierra que antes había producido trigo, ahora va a producir avena. Es decir, en realidad, primero, ahí está claro por qué la palabra rotación. Fíjense cómo va rotando. No produzco en la misma porción de tierra lo mismo. Va rotando, ¿sí? Por ejemplo, fíjense así. Esto, fíjense, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Rotó. Trigo, avena, descanso. En 3 años. Por eso es trienal. En 3 años. Trienal sería 3 años. Esta porción de tierra que es 2, 3, 1... 2, 3, 1, rotó. Avena, en el año 2 descansó, en el año 3, trigo. Y en esta porción de tierra, que es 3, 1, 2, descansó, trigo, avena, hay rotación. ¿Esto qué permitía? Esto permitía que, y al, digamos, ahora el gráfico porque corta, pero esto puede ser, en el año 4 vuelvo otra vez a esto. Año 4, año 5 y año 6. Año 7, año 8, año 9, ¿no? Permitía el doble objetivo, que era aumentar la producción y no saturar, no cansar la tierra. Digamos, si la tierra rotaba, no se agotaba, ¿sí? Si la tierra acá rotó, ¿cuál era el beneficio de la rotación? No agotar la tierra, ¿sí? Entonces,
Fíjate que acá no hay ningún invento. Acá, por ejemplo, acá yo hablé de, digamos, de la difusión de la herradura de metal. El libro también habla del tema de los molinos, ¿sí? Hidráulicos. Bueno, ahí habla del tema del arado, digamos, de los animales. Bueno, fíjense ahí, léanlo, que va a decir varios adelantos tecnológicos, pero acá yo no estoy inventando nada en realidad. No estoy inventando nada tecnológico, no hay ningún artefacto. Fíjense, acá no hay ningún artefacto. Lo que sí se dieron cuenta de cómo organizarlo de manera más eficiente. ¿Para qué? Para que pudiera aumentar la producción y no agotar la tierra, ¿sí? En lugar de dividir mi tierra en dos, la divido en tres y hago rotar con otro cereal, por ejemplo, con otra producción para que la tierra no se agote y haciéndola descansar. ¿Sí? La hago rotar, ¿sí? Para que la tierra no se agote y ahí yo producía más. Entonces se logra ese objetivo de no agotar la tierra y poder producir más, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos hablando de que crece la actividad primaria, crece la agricultura, ¿sí? Bien. Bien. Sí. Avanzamos con un título más que tiene que ver con un subtítulo más, ¿sí? Ahora ya entonces vamos a otro subtítulo que tiene que ver con la... Vamos a otro subtítulo que tiene que ver con la expansión religiosa y territorial. ¿Sí? Sería otro subtítulo. La expansión religiosa y territorial. Bien. Se da, siempre recuerden que estamos hablando, por lo que lo repetimos, ¿sí? Estamos parados en lo que sería siglo XI, XII y XIII, ¿sí? Siempre con números romanos, por favor. Siglo XI, XII y XIII. ¿Sí? Por eso le expliqué a principio de año el tema de los siglos, ¿sí? Entonces, se da una expansión, antes hablamos de una expansión de la economía, ahora se da también, vamos a hablar de una expansión religiosa, ¿sí? Esa expansión religiosa, ¿sí? ¿Sí? Se produce una expansión de lo que sería el cristianismo occidental, ¿sí? El cristianismo de Occidente. Repito otra vez esta idea de Oriente y Occidente, ¿sí? Se expande el cristianismo. El cristianismo era la religión de Occidente, que sería esto, pero también de Oriente. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que se expande el cristianismo, por eso lo aclara, porque ahí estaba ¿se acuerdan que terminamos viendo este tema de la división del cristianismo a través de la iglesia bizantina, ¿sí? La iglesia cristiana bizantina y la iglesia católica apostólica romana, y que era el cristianismo de Occidente, es decir, Occidente y Oriente, ¿sí? Bien, como que estaban separadas. Bueno, lo que se expande es la forma de vivir el cristianismo en Occidente. Ahora vamos a ver cómo, por eso hablo de cristianismo occidental, ¿sí? Ese cristianismo occidental. El cristianismo occidental, ¿sí? Era impulsado, era promovido por la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Esa expansión religiosa, ¿sí? Era impulsada por la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? ¿Sí? Por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿quién la promovía dentro de la Iglesia? La autoridad máxima. ¿Quién era la autoridad máxima? ¿Sí? Era el papado, sí, era el Papa,
Sí, decimos papado porque en realidad había varios, digamos, el impulso no lo dio un papa solo, sino que lo dio uno, y después cuando vino el papa siguiente también la continuó, y cuando vino el papa que le siguió también la continuó, ¿sí? En el libro nombra uno, nosotros vamos a hablar, no es necesario ahí que registren el nombre, ¿sí? Con decir el tema del papado, ¿sí? Estoy haciendo referencia al papado con la institución, ¿sí? Entonces va a ser varios papas los que van a estar interesados en expandir ese cristianismo occidental, ¿sí? Entonces, ese cristianismo occidental sí fue impulsado por el papado. Entonces, ahí estoy anotando algo y ya se los muestro, ¿sí? ¿Qué sería? Entonces, ¿a través de qué forma? ¿Sí? ¿A través de qué forma se buscó impulsar ese cristianismo occidental? ¿Sí? ¿A través de qué forma? ¿Sí? Bueno, de una forma que vamos a denominar con el nombre que se conoció con el nombre de las cruzadas. Las cruzadas. Era como la forma de expandir ese cristianismo occidental, ¿sí? Y ahí vamos a ir explicando este tema de qué son las cruzadas a partir de algunas preguntas, ¿sí? A partir de algunas preguntas vamos a ir, después que terminemos este tema, sí terminamos, pero quería explicar esto, ¿sí? Es decir, a partir de qué son las cruzadas, cuándo se dieron las cruzadas, ¿sí? ¿Con qué objetivo se dieron las cruzadas? ¿Sí? ¿Quiénes las llevaron a cabo y por qué? ¿Sí? Entonces, ya sabemos que las cruzadas fueron las formas de expandir ese cristianismo occidental, promovido por la Iglesia Católica. El cristianismo occidental estaba promovido por la Iglesia Católica y dentro de la Iglesia Católica por el papado. Entonces, ¿qué eran las cruzadas? Las cruzadas eran expediciones militares, ¿sí? Expediciones militares. ¿Cuándo se llevaron adelante esas expediciones militares? Entre el siglo XI, fíjense que estamos dentro del periodo que hablamos, y XIII. ¿Sí? XIII. Fíjense que estamos dentro del momento del cual hablamos, ¿sí? Que a su vez es similar a este. Fíjense que entonces, como todo el capítulo, ahí va reiterándose el tiempo. ¿Con qué objetivo? Era un objetivo de recuperar Tierra Santa, ¿sí? Una tierra santa era porque era una tierra sagrada, ¿sí? Ahora después vamos a explicar por qué, si era una tierra sagrada, ¿sí? Era como recuperar una tierra que los cristianos occidentales consideran sagrada. ¿Qué quiere decir esto de sagrado o santo? Bueno, que era como un lugar querido por Dios, ¿sí? Entonces, no era lo mismo una porción de tierra que otra, ¿no? Si decía, bueno, a mí me interesa esta y no otra, porque, bueno, porque esta tierra en la que Dios tenía como una preferencia por esa tierra en particular, y no otra, no era lo mismo esa tierra que otra que está más abajo, no es lo mismo, porque la otra no fue regalada por Dios, perdón, no fue elegida por Dios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes impulsaron esas cruzadas? Acá fue algo bastante particular, que eran los nobles, ¿sí? Los nobles, ¿sí? Y obviamente religiosos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la función de los nobles
era dirigir el gobierno, pero también la guerra. Se ocupaban de la guerra, de ir a la guerra. Esto era bastante particular porque era gente que económicamente estaba muy bien. Y bueno, ir a una guerra también representa algo bastante particular porque uno puede morir, ¿sí? Digamos, no estaba esta idea que capaz en la actualidad la tenemos, como, bueno, la persona que tiene mucha plata y, bueno, como que no se va a exponer a ir a una guerra, ¿se entiende? Porque la verdad tenés plata, vivís bien, te compras lo que vos querés, viajás ahora no, pero cuando se pueda va a viajar por donde el tipo quiera, se compra lo que se le canta, ropa, casa, auto, y no, ni loco el tipo va a ir a una guerra, porque ni loco. Bueno, en ese momento esa mentalidad era diferente, muy diferente, porque eran tipos que económicamente eran los que mejor estaban de la sociedad, estaban mucho mejor que los campesinos y que los siervos, pero eran los encargados digamos, de ir a la guerra, con lo cual no eran tontos, digamos, cuando uno va a una guerra sabes que vas a matar y que también que te pueden matar. Pero ellos como que entendían que su función era esa, entonces iban a la guerra, ¿sí? Y muchas veces lo que vamos a ver acá es que eran guerras aparte lejos de su territorio, no es que los venían a atacar en su feudo, que eso podía pasar, a veces también obviamente los atacan en su feudo, pero acá la cruzada tuvo la particularidad de tener que ir a recuperar Tierra Santa, que ahora vamos a mostrar en el mapa dónde es. Es decir, la impulsaron nobles, repito, nobles que vivían en los castillos, que estaban mucho mejores que otros sectores de la sociedad, bueno, fueron los que llevaron adelante la cruzada. El Papa tomó la decisión, digamos, como de impulsar las cruzadas y fueron los nobles, ¿sí? Y en esas expediciones militares, y también grupos religiosos, obviamente cristianos occidentales, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Sí? Se hizo la cruzada, porque se consideraba entonces que Tierra Santa era un lugar santo, ¿sí? Donde se encontraba el sepulcro. El sepulcro es donde se entierra a la gente cuando muere, pero no había cualquier sepulcro, estaba el sepulcro más importante del cristianismo, el más importante. ¿Cuál era el más importante? El de Jesús. ¿Quién controlaba esas tierras donde estaba el sepulcro de Jesús? ¿Sí? Estaba en manos, ¿sí? de personas de otra religión que eran los musulmanes. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de este grupo religioso que había creado Mahoma? Entonces ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Muestro estas dos cuestiones y ahí concluimos. ¿Sí? Entonces, las cruzadas, ¿sí? Cruzadas hubo varias, por eso acá dice octava cruzada, séptima cruzada, sexta cruzada, ¿sí? Lo que está en amarillo acá serían los cristianos occidentales, o también conocidos con el nombre de cristianos latinos, ¿sí? Lo que está en amarillo, y fíjense cómo está separado de lo que sería esto. Sí, serían como los cristianos orientales, ¿sí? Los que ¿se acuerdan que dijimos ahí que se separaron los cristianos? Bueno, estos serían, acá estaban los otros cristianos, ¿sí? Y el tema es que lo que ustedes ven en verde, verde, todo esto que ven en verde, ¿sí? Y esta zona, que está como en un naranja, estaba en manos de los musulmanes, ¿sí? Todo esto que ven en verde y esto estaba en manos de los musulmanes. Y esto era Tierra Santa, acá. Esto era Tierra Santa, acá. El lugar más importante era Jerusalén. Ahí, ¿sí? Jerusalén y toda esta región era lo que se consideraba Tierra Santa. ¿Por qué Tierra Santa? Bueno, porque Dios había elegido esta tierra, ¿sí? No esta, sino esta, como para desarrollar su plan de salvación, ¿sí? Como para donde Dios desarrolló su obra. ¿Dónde Dios desarrolló su obra? ¿Sí? Acá. A través de su Hijo, que fue Jesús. ¿Sí? Donde Jesús no estuvo acá, no estuvo acá, no estuvo acá. ¿Dónde estuvo? Acá en Jerusalén. Y murió crucificado en Jerusalén, y ahí estaba enterrado. Entonces, la figura de Jesús es la más importante la más importante del cristianismo. De hecho,
decimos cristianismo por Cristo, por Jesús, ¿sí? Hablamos de religión cristiana, ¿sí? Y el lugar donde había estado enterrado no estaba en manos de los cristianos, sino que donde estaba enterrado la figura más importante de la religión no estaba en manos de los cristianos, sino que estaba en manos de los musulmanes. Entonces el Papa, que estaba en Roma, acá, Roma, decide que había que recuperar Tierra Santa. Entonces, los nobles de distintas partes de Europa Occidental comienzan a ir a la guerra, ¿sí? Para recuperar Tierra Santa. Fíjense, esto decíamos, tenían que dejar su lugar. Capaz un noble era de Lyon, ¿sí? Otro noble era de España, bueno, acá no se ve, pero está por acá. Bueno, tipo abandonaba todo y se iba, o de Italia, abandonaba todo y se tenía que ir a una guerra en Tierra Santa, ¿sí? Muchos lo hacían porque obviamente estaban convencidos de lo que hacían, ¿eh? No es que se los obligaba en ese sentido, ¿sí? Dejaban sus comodidades y se iban a la guerra para recuperar Tierra Santa, ¿sí? También se crearon muchas órdenes religiosas, es decir, como, bueno, los agustinos recoletos son una orden religiosa, lo que pasa no es una orden militar, ¿sí? Se crearon órdenes religiosas que y ahí eran también sacerdotes, miembros religiosos, pero tenían como una función militar de ir a recuperar Tierra Santa, ¿sí? Acá ustedes tienen una foto, ¿sí? Ahí es donde, bueno, hay mucho... hasta creo que hay videojuegos de esta cuestión, o cuentos, ¿sí? Ahí es donde iban, bueno, los caballeros, ¿sí? Bueno, tenían que ir a... Obviamente, fíjense la simbología, en todas está la cruz, ¿sí? Estas son distintas órdenes religiosas militares, ¿sí? ¿Sí? Eran distintos, muchos eran nobles. Perdón, las órdenes religiosas estaban constituidas por sacerdotes, por curas, ¿sí? Pero tenían como una función militar ahí, además de ser sacerdotes. Y también eran nobles, ¿sí? Que se vestían digamos, protegidos, porque ahí iban a la guerra, ¿sí? Para evitar que los mataran. Y salían desde distintas partes de Europa Occidental con un objetivo que era recuperar Tierra Santa que estaba acá. Cierro con esto. El gran problema, y eso es así hasta acá, en esta zona que estoy marcando ahora, esto es el Mediterráneo. En esta zona del mundo hay guerra hasta el día de hoy, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque no con los cristianos, digamos ahora, digamos, no hay conflicto con los cristianos, pero sí entre musulmanes y judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para los musulmanes y para los judíos también esto es una tierra sagrada, ¿sí? Para los musulmanes y para los judíos también es como la tierra que Dios le regaló. Los judíos piensan que a ellos, los musulmanes piensan que a ellos, ¿sí? Que Dios se la dio a los musulmanes, los judíos creen que Dios se la regaló a ellos, entonces como que cada uno quiere tener el control de esta zona y hasta el día de hoy hay guerra y conflicto, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Con muertos, todo esto hasta el día de hoy, ¿sí? Porque consideran que es Tierra Santa, ¿sí? También los judíos, también los musulmanes. El conflicto actual lo vamos a trabajar en quinto año, así que si llegamos todos, vamos en quinto año a trabajar este tema del conflicto actual. Pero bueno, fíjense cómo ese conflicto actual de hoy, del 2020, ya había conflicto en esta zona en el 1200, fíjense, están los años de las cruzadas, obviamente no hace falta que se lo aprendan, pero es para que tengan una idea, hubo varios intentos de recuperar esa Tierra Santa. Termino ahora sí diciendo que hubo varias cruzadas, en algunas cruzadas lo recuperaron, pero después lo perdían los cristianos latinos, como que recuperaban el territorio y lo perdían. Entonces había una segunda cruzada, lo recuperaban, lo perdían, y una tercera, bueno, por eso hubo varias cruzadas y duró tantos siglos, ¿sí? Porque los musulmanes obviamente no querían perder este territorio, si no querían largarlo, entonces también peleaban. Finalmente lo terminan perdiendo, digamos. No, los cristianos latinos no pueden retomar el control de esto, ¿sí? Bueno, estamos por hoy.
sí, cualquier duda o consulta la pueden hacer al foro. Espero que se encuentren bien y bueno, que sea un buen segundo semestre.